saber que le apodaron Bernabé, es decir, que la iglesia reconoció que era un hombre honesto, era un hombre generoso, sincero, y que ayudó en cierto problema que la iglesia estaba atravesando, y se le llamó Bernabé. Después, inmediatamente después, hermanos, de que ellos vieron que era respetado Bernabé por su generosidad, Ananías y Zafira, también miembros de la iglesia, decidieron que ellos tenían que hacer lo mismo para poder recibir lo mismo que Bernabé. Hay una asombrosa verdad aquí, hermanos, que de pronto algunos no pueden entender. Número uno, ¿de quién era la propiedad, hermanos? Entonces, ¿en dónde encontramos aquí el acto de robar o de engañar? Si se dan cuenta, en toda esta porción no viene en ningún lugar que ellos dijeron que iban a dar tanto y no lo dieron. ¿Te das cuenta? Dice, y sustrajo del precio, sabiendo también la mujer, y trayéndolo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Una pregunta también es, ¿cómo Pedro sabe esto? ¿Y por qué Dios los castiga de esa manera, hermanos? ¿Dónde encontramos el pecado aquí si la heredad era suya? El dinero era suya, la podían vender y quedarse con esto. Una palabra importante aquí, hermanos, es la palabra sustrajo. Eso dice lo que no encontramos aquí, en donde ellos engañan y en donde ellos roban a la iglesia. Le roban a Dios. Entonces, principalmente vemos que la primera incitación al pecado fue que ellos ven a Bernabé siendo honrado por la iglesia y a ellos se les antoja hacer lo mismo. Ellos dijeron, yo quisiera ser reconocido también. Quiero que se me reconozca por mi generosidad. No sabemos si son fervientes Ananías y Zafira en su compromiso con la iglesia, pero este pecado es muy dado a aquellos que no son fervientes en su fe y que sin darse cuenta continúan practicando la indulgencia. No soy ferviente, pero yo aporto. De esa manera yo tengo mi lugar asegurado en el agrado de Dios. Es probable que Ananías y Zafira de esa manera lo hicieron, o probablemente también, siendo del grupo radical de la iglesia primitiva, hermanos, ellos en realidad eran fervientes, pero querían un poco más de honra. Eso puede ser también lo que sucedió. Ellos decidieron que querían recibir la misma honra, hermanos. La segunda porción, o la porción B, dice, sustrajo del precio. Y aquí están todas las respuestas que nos hemos hecho, algunos que decimos, es injusto, era su terreno. No tenían por qué morir. Ellos hubieran podido dar el 10%. ¿Por qué entonces reciben ese castigo? Sustrajo del precio. Ellos vendieron la heredad y dieron solamente una porción a la iglesia, mientras estaban diciendo que habían dado todo a la iglesia sacrificialmente. ¿En dónde están diciendo eso si no lo podemos leer? En sustrajo. Hermanos, la antigua palabra para sustrajo es nosfisomai, y nosfisomai significa malbesar, no de besar, sino labio dental, la B. Malbesar, que significa también robar, y es la misma palabra que se usa en el robo de Acán. ¿Recuerdan los que han leído Antiguo Testamento? Josué, capítulo 7, se habla que Acán también se llena de avaricia, ve un tesoro frente a él, lo codicia y lo roba. Esa palabra que el capítulo 7, en el versículo 21 del Antiguo Testamento en Josué, dice codicia, también en el original es nosfisomai. Entonces codicia y sustraer tienen que ver también con tomar algo que no te pertenece. Nosfisomai, hermanos, es también usado en el Nuevo Testamento en Tito 2, y podemos ver Tito 2:10, que significa robar. Ahora seguimos pensando algunos lo mismo, pero ¿dónde robaron si ellos eran dueños del terreno? Tampoco voy a llevar la escritura, hermanos, de esta porción hacia el lugar en donde algunos pastores la llevan, diciendo, Dios te ha dado tu salario, Dios te ha dado todo lo que tienes, entonces no sustrajes a Dios y da a la iglesia. Tiene cierta razón, porque todo lo que nos ha sido dado bueno, hermanos, proviene de Dios, y hay que dar a la iglesia y a la obra de Dios. Para eso es, de hecho, aparte de para ver por las necesidades de la familia. Pero no es la intención aquí, hermanos, de la enseñanza. Lo que la historia de Ananías es para el libro de los Hechos,
Es lo mismo que la historia de Acán para el libro de Josué, para el Antiguo Testamento. Ambos codician y ambos quisieron merecer honra, hermanos, o recibir honra cuando no la merecían, mejor dicho. En las dos narraciones, hermanos, podemos ver que el contexto es un acto de engaño que tiene un propósito satánico. ¿Sabes cuál es? Interrumpir el progreso victorioso del pueblo de Dios. Uno intenta interrumpir el progreso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y este intenta también interrumpir el progreso victorioso de la iglesia de Dios, dijo un comentarista de apellido Bruce, y es muy acertado. La siguiente porción, hermanos, habla de la culpabilidad también de la esposa. Dice, sabiéndolo también su mujer. Entonces, claramente, hermanos, ambos, el marido y la mujer, eran cómplices de engaño. Los dos querían una imagen de gran generosidad sin realmente ser notablemente generosos. Esto de pronto nos lo encontramos nosotros, hermanos, en muchos que tienen el deseo de servir a la iglesia con motivaciones no correctas. Quieren ser vistos, quieren ser honrados, pero desconocen o no recuerdan la soberanía de Dios. No recuerdan, hermanos, que Dios todo lo sabe y Él conoce las intenciones de los corazones. Podemos ver varios pecados aquí en este acto de engaño, de robo de Ananías y Zafira, y lo vamos a ver, hermanos. Pero lo que entendemos a primera vista es que los dos querían una imagen de generosidad, querían recibir honra, querían recibir las gracias, y aún también creo que algún otro apodo, como el nombre que se le dio a Bernabé, como de ayudador, un hombre que consolaba por dar, hermanos. Y hay muchas otras implicaciones en que Ananías y Zafira habían jurado dar, hermanos. Es probable que ellos hicieron en su mente castillos y dijeron, vamos a dar, y mira, la iglesia va a ayudar aquí, vamos a poder hacer lo que sea que ellos hayan planeado de inicio. Es muy probable que ellos desde el principio no querían mentir, pero viendo la cantidad y viendo las monedas, hermanos, de pronto, muy probablemente, Zafira volteó y le dijo a Ananías, ¿estás seguro? O sea, ¿y después nosotros qué vamos a hacer? ¿Después qué le vamos a dar a nuestros hijos? El hecho es que ellos vendieron para dar, como Bernabé. Era el precio de su heredad. Entonces ellos, hermanos, hicieron en un inicio este acto de generosidad, pero supongo que cuando vieron el dinero dijeron, alguno de los dos, ¿y por qué no guardamos un poco? No tiene nada de malo. Ese pecado, hermanos, lo podemos ver en el Génesis, cuando la serpiente antigua comienza a susurrar a Eva diciéndole, Eva, no tiene nada de malo, lo que sucede es que Dios no quiere que seas tan sabio como Él, pero jamás dijo que en realidad no comas de ese fruto. ¿Entendiste mal? Hermanos, ellos tenían mucha razón para no dar. De hecho, ellos tenían mucha razón para decir, ¿sabes qué? Ya la vendimos, mejor no, solamente vamos a dar el 10%. El problema que lo que Dios puso en sus corazones era que dieran todo el precio de la heredad. Y era un momento muy vulnerable y de necesidad de la iglesia. Y por eso Dios había puesto tanto en José, Bernabé, como en ellos, dar esa ofrenda, hermanos. Creo que una vez que el amor al dinero, hermanos, toma posesión de una persona, no hay maldad, hermanos, no hay maldad que no pueda hacer esa persona o que no haga en un futuro. Y el problema del amor del dinero, hermanos, como todo el pecado, que cuando hablamos de pecado nos imaginamos siempre al asesino, al ladrón, al violador, al secuestrador, y nosotros en nuestras mentiritas, en nuestra murmuración, en el chisme, en esas cosas, como que eso no pasa nada. Pero no. Si te das cuenta, hermano, tanto en el pecado de Eva como en el pecado de esta mujer, no encontramos en realidad a un monstruo. No vemos a Eva mutilando a todos los animales, hermanos, y destruyendo el jardín. Vemos a Eva únicamente rebelándose en contra de la instrucción de Dios, así nada más.
Y vemos aquí a Ananías y Zafira simplemente guardando un poco de lo que era suyo. Guardando un poco, hermanos, de lo que era suyo. Aparentemente no hay pecado ahí, ¿te das cuenta? Pero lo que podemos ver aquí, hermanos, un comentario de Juan Calvino muy acertado, dice, son maldades debajo del pecado de Ananías y de Zafira. Es más allá de un simple intento de engañar a la iglesia y a Dios, obviamente. Por ejemplo, uno de estos pecados que vemos aquí es un desprecio hacia Dios. Este pecado continúa siendo evidente hoy en día en la iglesia. Un desprecio hacia Dios es un desprecio hacia el culto de la iglesia, hacia la alabanza, hacia la reunión de oración, hacia la generosidad en las ofrendas, hacia la ayuda a los necesitados. Es un desprecio hacia Dios y hacia el cuerpo de Cristo. Otra cosa que podemos ver aquí es un fraude eclesiástico. Es decir, si ponemos a ver a la luz de la Escritura la soberanía de Dios, creemos, los que creemos en la soberanía de Dios, que esa propiedad o esa heredad les fue dada a Ananías y Zafira desde antes, hermanos, para ese momento. Es decir, ellos la recibieron no para que ellos pudieran tener una vejez tranquila asegurada por el precio de la heredad, sino que en realidad el Dios que da todo lo bueno se las dio con el propósito que la dieran a la iglesia. Es ahí en donde vemos un punto de que la soberanía de Dios, hermanos, no siempre va a invalidar nuestra negligencia y nuestra irresponsabilidad. Aunque esto era conocido por Dios y dentro de esto el plan de Dios se vería manifiesto, los hombres actuaron en su pecado. Defraudaron a la iglesia, hermanos. Otro pecado que podemos ver dentro de este aparente intento de engañar a Dios es vanidad y ambición. Otro que vemos es falta de fe. Sabiendo que si Dios puso en mi corazón el dar, Dios también me va a dar generosamente, hermanos. Otra cosa que vemos es la corrupción de una buena y santa orden que el Espíritu Santo puso en ellos. Y la peor, creo, es la hipocresía. La hipocresía. Hermanos, ¿a cuántos hombres y mujeres no hemos conocido que dicen, si este negocio o este aumento o este dinero me llega, voy a ayudar a la iglesia de una manera que no tienen idea? Y al momento que llega esa bendición, nosotros sustraemos de ello. Decimos, bueno, no vaya a ser que el pastor se vaya a engordar, o no vaya a ser que la iglesia de pronto se vaya a salir en la vanidad y pongan a lo mejor pantallas y luces y mejor voy a hacer que no se pierdan. Mejor voy a sustraer y voy a guardar. Está mejor aquí en mi bolsa. Es tu dinero, es el aumento por el esfuerzo de tu trabajo, es la herencia que recibiste, es producto de tus oraciones a Dios ganar más, te llegó. Pero la motivación por la cual tú orabas era para ayudar y no ayudaste. Hermanos, es hipocresía también. En ese momento, versículo 3 al 4, vemos que Pedro confronta a Ananías. Y ojo, hoy vamos a aclarar algo que está muy mal enseñado, por lo que he visto en muchas predicaciones que busco cuando preparo un sermón. Algunos enseñan que Pedro tenía el poder para matar y Pedro mató. Es lo mismo que vimos en la serie de los viernes, hermanos, de los que se oponen al Señor, ¿no? Vimos en la parte final que el pueblo de Israel, que no siguió a Coré, pero que simplemente murmuró en contra del pastor de Israel, diciendo, por tu culpa se murieron. Mira nada más, ya están muertos. Ellos también murieron, obviamente. Pero algo importante que cuando Moisés confronta a los de Coré y a Datán y a Abiram, no es Moisés quien los mata. ¿Quién los mata? Sin miedo dilo. Dios. Es Dios. Tanto ellos como los pastores somos solamente mensajeros de Dios, hermanos. Esa es una bendición, pero a la vez es un problema. Es una bendición porque no es Dios el que te lo dice de frente y eres destruido de inmediato. Pero es una maldición porque tú al ver un hombre como yo dices, no importa, mañana me arrepiento. El asunto, hermanos, aquí visible es que Pedro confronta a Ananías. Y Pedro le dice en esta porción, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Algo sucedió aquí que no sucede hoy. Cuando eres confrontado por un pecado tuyo, por rebeldía, por falta de compromiso, por cualquier cosa que sea,
Lo primero que nosotros en nuestro pecado es defendernos. Es lo que hacemos primero, defendernos. No, pero no, lo que pasa es que tú no sabes, hermano, yo no vengo a la oración, pero en mi casa me la paso de rodillas todo el día. Mi cocina, la esquina de mi casa y mi sala tienen mis rodillas marcadas ahí. Pero tú no sabes, no. Mi comunión con Dios es perfecta. De inmediato nos autojustificamos. Aquí no vemos que hay una defensa de parte de Ananías, hermanos. Hay un porqué. Obviamente, hay un porqué. Había temor a Dios. Había temor a Dios. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Imagínate esto. Imagínate que en realidad tú vienes dispuesto a escuchar cuando Dios habla y un sinnúmero de veces te ha dicho adúltero cuando eres un adúltero o adúltera. Te ha dicho sensual cuando eres una sensual o eres hombre sensual, que eso se ve homosexual. O que es a lo mejor que mentiste, o que eres un hipócrita, o que eres no sé, un fornicario y vienes aquí. Yo no sé que tú eres eso, porque yo no veo en la intimidad de tu habitación, pero de pronto en la predicación Dios te lo dice. Lo primero que hacemos es, ay, qué bueno que le dieron a mi hermano, porque toda la predicación fue para él, ¿verdad? Espero que entiendan, les falta humildad. Orgullosos, soberbios. Hermano, esa es la actitud. Pero imagínate que viniéramos con el deseo de voy a recibir de parte de Dios, porque Dios es quien va a hablar a través de ese miserable y pecador hombre. Dios lo puso ahí, Dios va a hablar. Y que Dios comience a darte el listado de tus pecados. Y que tú digas, Señor, oh Señor, ¿y cómo sabes? ¿No te pasó cuando llegaste a la iglesia que codeabas a alguien al lado y por qué le dijiste? ¿Por qué le dijiste al pastor lo que hice? Ya no voy a ir a la iglesia porque tú le chismeas todo al pastor. Hermanos, ¿cuántas veces no experimentamos eso aún en iglesias de no sana doctrina? Donde Dios nos hablaba y nosotros queríamos echarle la culpa al hombre, creyendo que en realidad la persona había hablado con el predicador y no que Dios me estaba hablando directamente a mí. Ahora, si tú has creído que Dios te está hablando directamente, ¿qué pasa entonces? Hermanos, Pedro confronta a Ananías y Pedro le dice, ¿por qué has pecado de esa manera? Muchos creen que Ananías, como vamos a ver a continuación, no murió porque Dios lo mata como tal, sino murió del susto de saber, Dios me descubrió. Porque es imposible que Pedro sepa mis pecados. Es lo que deberías de decir tú, mi amado. Oh Señor, tú me has descubierto. Porque es imposible que este hermano sepa mis pecados. Es imposible que el predicador esté constantemente dándome látigos, que no sabe que me voy a ir, que no sabe que voy a dejar de ofrendar porque él está tratándome en mi pecado. Es Dios, hermanos, quien constantemente está clamando en las calles con trompeta y en los lugares de reunión, a ver si hay algún entendido que no finja arrepentimiento, sino que manifieste arrepentimiento. Hermanos, Dios aparentemente le dio a Pedro un conocimiento sobrenatural de lo que Ananías había hecho. No hubo chisme, no hubo murmuración, solo Ananías y Zafira sabían que del costal de monedas habían tomado un puño, 2 o 3 o la mitad. Nadie más sabían, porque obviamente tú no llegas como ellos y dices, ¿qué crees? Vengo a mentirle a la iglesia. Ellos solo sabían. Hermanos, el acto de adoración de la ofrenda, gracias a Dios que en este lugar es en lo oculto. Que tú sabes lo que en realidad debes dar y puedes dar conforme a lo que Dios te ha dado a ti. Y que en ese sobre en blanco tú vas a depositar lo que en realidad tú sabes que es necesario dar. ¿Por qué? Si tú no sabes los números con exactitud de los gastos de la iglesia y la obra. Porque conforme a lo que Dios te ha dado, es conforme a lo que tú debes de dar. Y es un acto en lo oculto, en donde nadie sabe más que tú. Pero imagina esto, mi amado hermano, lo que sucedió con Ananías. Voy a poner la ofrenda, que no me gusta mucho hablar de eso, pero lo voy a hablar. Supongamos que tú llegas aquí siendo abundado significativamente en economía, conforme a lo que necesitas, y de pronto llegas aquí y antes de depositar tu sobre ahí te digo, hermano, hermana, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de maldad y engaño? ¿Por qué si
tú habías escuchado en tu interior lo que tenías que dar porque engañas a Dios. Imagina que venga a tu memoria que en realidad tú lo hiciste con esa intención. No, mejor no. Mejor lo guardo porque yo también soy en necesidad y la Biblia dice que primero provee a los de la casa y... ¿No? Pero imagina que fueras confrontado ahí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué si te ha dado lo suficiente? ¿Por qué tú tienes que demostrar que no confías en Él y sustraes de lo que Dios te dio para dar? Es un tema muy complicado, pero sé que mi amada iglesia lo entiende en un sentido sano. No quiero sacar tu dinero, no necesitamos tu dinero. Pero imagina que fuera eso. Es lo que sintió Ananías, hermanos. Este don espiritual extraordinario de los apóstoles, viéndolo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, creo que puede acomodar bien. Pedro tiene un discernimiento espiritual y se da cuenta de eso. Pero yo creo que más allá de eso, el Espíritu Santo le dijo: velo, tal vez por la mirada, por los ojos, hermanos, cuando hay pecado en nosotros no confesado, la mirada lo dice. Hay algunos pastores que saben: mi hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. ¿Cómo está tu vida espiritual? No, bien, excelente, pero hermano, te vi 3 veces en el mes y nos reunimos 20. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo, hermano? Estoy escuchando cómo contestas a los hermanos, cómo hablas. He sabido cómo murmuras de la iglesia. ¿Cómo puedes decir que estás bien? Eso es lo que pasó. Pero Ananías tenía una fe, hermanos, que a lo mejor en el acto del engaño olvidó. Pero en el momento que fue confrontado por Pedro, recordó. Supongo que su corazón se puso frío. Hay algunos de entre nosotros que experimentaron engañar, adulterar con su esposo, su esposa, o robar en una empresa y que fueron confrontados, descubiertos. O algún hijo aquí viendo internet, pornografía o esas cosas. Hijo, te descubrí. Esposo, sé que me engañas. Esposa, te vi que eres infiel. O sabemos que robaste en la empresa. Los que lo han experimentado alguna vez en su vida saben que si se hubieran visto en un espejo estaban transparentes. Y si esa persona que te confrontó ponía en tu corazón, veríamos su mano así, hermanos. La sangre se te subió, se te trabó la quijada, no sabías ni qué hacer, si correr, si llorar, y lo único que hacías es negar. No, yo no, lo que pasa es que esto fue lo que sucedió con Ananías. Fue confrontado en una verdadera maldad. Y Pedro lo tomó por sorpresa, hermanos. Cuando Pedro le dijo esto a Ananías, hermanos, creo que Ananías no únicamente ignoró como algunos de nosotros. Ay, tú te imaginas, yo estoy bien. No, Ananías se sintió aplastado. Seguramente, hermanos, él esperaba llegar, obviamente, con su ofrenda, su costal de monedas, y llegar y: Ananías, ¿qué otro nombre significa? Hombre generoso, dadivoso, hermoso. No, hermanos, él en lugar de recibir una adulación, recibió a Pedro en la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Algunos de nosotros que somos descubiertos en un servicio hipócrita, hermanos, somos confrontados y decimos: uy, ¿yo qué vengo a servir? Mira nada más el hermano que me está confrontando en mi pecado y yo que doy generosamente una ofrenda. Ya no voy a dar nada. Hermanos, este hombre iba por honra. Creo que Zafira se tardó un poco en su hogar y Ananías iba corriendo porque quería recibir coronación. Quería que Pedro le dijera: Ananías, bienvenido. Siéntate al lado de Bernabé. Tomen un café y vamos a hablar de ustedes. Sorpresa, no, hermanos. En lugar de eso fue regañado severamente por el Espíritu Santo, y Pedro vio que Satanás estaba trabajando aún a través de un hombre listado entre los creyentes como Ananías. Ananías y Zafira estaban dentro del pequeño grupo junto con los apóstoles, hermanos. Y era porque su pecado era lujuriar por alabanza pública de su generosidad. Y fue horrible, hermanos, cuando apropiadamente su pecado fue revelado públicamente. Esto es increíble, hermanos, porque nuestro corazón injusto defiende la injusticia.
Si escuchan la serie que vimos, que fue muy fuerte, hermanos, yo lo sé, de los viernes, de aquellos que se oponen al Señor, de pronto algunos pueden molestarse, pero es necesario. De hecho, es trabajo de los pastores, hermanos, hacer eso. Primera de Timoteo, capítulo 5, dice algo que estamos estudiando aquí los hombres los martes. Dice, versículo 20, Primera de Timoteo 5:20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Sabes para qué? Para que los demás también teman. Imagínate que ahorita, en este momento, decimos: Lalo, hemos descubierto tu pecado y la iglesia lo tiene que saber. Tú has hecho este pecado y quiero que toda la iglesia lo sepa, y como has pecado 1, 2, 3 veces, ¿sabes qué? Tienes que irte de la iglesia. ¿Sabes qué sucedería con algunos de entre nosotros que son débiles en la fe y que aman poco la iglesia? Malos. Jesús no haría lo mismo. Jesús hubiera actuado con más misericordia. A ver por qué no van si es una oveja perdida. A ver por qué no lo cobijan. A ver por qué no lo cuidan. Pobrecito, me iré con él. Cuando la misma palabra, hermanos, que es el mismo Señor Jesús, ahí revelado en la verdad, dice: al que persiste en pecado, deséchalo. Repréndelo públicamente para que los demás teman. Este es asunto de Dios. Pero desgraciadamente apoyamos nosotros más la injusticia que la justicia de Dios. Lo mismo pasó con Moisés. Su mismo pueblo, Israel, quien lo siguió, cuando vieron las muertes dijeron: fue tu culpa que murieron. Como diciendo, hubiera sido más misericordioso que Dios. A veces queremos o pensamos ser más buenos que Jesús. Jesús no haría eso. ¿Cuál Jesús? El Jesús de la Biblia, hermanos, no vino a traer solo paz, sino vino a traer espada y a dividir. Hermanos, creo que esto sirve para que veamos la justicia perfecta de Dios, pero también para que la iglesia temiera, porque la iglesia estaba siendo formada ahí. Es por eso que todos nosotros, ante este pecado secreto de Ananías y Zafira, hermanos, deberíamos de ser coherentes ante los atributos de Dios, porque debería ser una regla, hermanos, en nuestra vida, que los pecados secretos se traten seriamente. Debería ser una regla que los pecados privados dejen de existir. Debería ser una regla que escudriñemos nuestro orgulloso corazón y no cómodamente confesarlo delante de Dios en la comodidad de mi hogar. Es cobarde. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera como tú pecas deliberadamente, confiesas deliberadamente al mismo Dios al cual un día antes pecas en contra de Él. Es decir, aquellos que confiesan sus pecados delante de Dios muy cómodamente, es porque también pecaron muy cómodamente. Y el mismo Dios al cual traicionan en su pecado, es el mismo Dios al cual le piden perdón. No existe. No existe. Porque los pecados de los miembros de la iglesia, hermanos, en cierto punto tienen que ser puestos en evidencia en la iglesia. ¿Para qué? Para que los demás teman. Y para que tomemos en serio el cuerpo de Cristo, que continúa como Isaías 53, siendo despreciado y desechado de entre los hombres. Se tiene en poco aprecio la iglesia, cuando quiero decirte que hoy es el día más glorioso e increíble que puede existir en la tierra. El día que sus santos se reúnen, el día de culto. No hay un día de mayor comunión y de mayor bendición que el día de culto, mi amado hermano. No existe una adoración más genuina y más perfecta que el día de culto. Jamás se comparará la adoración en casa a solas con la adoración con la iglesia. Jamás. Porque aquí es donde envía bendición y vida eterna el Señor. Aquí es donde reprende, donde exhorta, donde edifica, donde alimenta. No digo que en soledad, no. Pero si tú tienes la oportunidad de pertenecer a un cuerpo y estar unido a Él, no lo desprecies, porque una de dos: o Dios tratará contigo para que te añadas al cuerpo, o simplemente no eres parte del cuerpo, aunque pienses serlo. Yo conocí una prótesis que aún sonreía y creía que era parte del cuerpo, pero en las noches se acordaba que no. Era retirada y la ponían
en el buró y la prótesis ahí lloraba sola, lejos del cuerpo al que le corría sangre y a ella no. Hermanos, todas aquellas cosas que nosotros tenemos ocultas y que creemos que no sucederá nada, tienen que ser puestas en el Señor. Pero si es posible, mis amados hermanos, también tienen que ser puestas con aquellos con los cuales pecamos. Por ejemplo, un corazón orgulloso, mis amados hermanos, notablemente puede verse o descubrirse con aquellos. Pongo un ejemplo que es muy dado en la iglesia: murmuración y chisme. Digo, es uno de los que creemos que no son ni pecado, ¿no? Aunque es pecado. Murmuración y chisme. Supongamos que yo me voy de aquí, siempre tomo al hermano Vicente de ejemplo. Me voy de aquí, el hermano Vicente hoy no hizo lo que a mí me hubiera gustado que hiciera. O el hermano Vicente llegó y me exhortó. Entonces yo me voy con mi esposa, con mis hijos y con los hermanos a Capilla de Milpillas hoy en la tarde y me voy. ¿Vieron al hermano Vicente? No, ni le creas al hermano Vicente. No, a mí me ha hecho, es mentiroso, y esto y el otro y el otro y esto y esto y esto. Después aparentemente el Espíritu Santo trata contigo por haber murmurado en contra del cuerpo de Cristo, pero ahí te quedas. Ya no haces nada. Hay altivez de corazón, hay orgullo y creo que engaño a Dios. La verdadera confesión de un corazón humillado sería lo que no hizo Ananías: llegar y decir: hermano Vicente, ayer me la pasé hablando de ti casi por 2 horas. De hecho, exhorté a otros a que también te aborrecieran. Te quiero pedir perdón en el nombre de Jesús. Sí, hermano, no hay problema, yo te perdono. Sé que tenemos pecado. Pero la gran mayoría de entre nosotros, aunque hemos cometido ese pecado, no vemos mucho ese tipo de confesiones, hermanos. No vemos decir: hermanos, me le he pasado golpeando a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque te he estado murmurando, he estado chismeando de ti, he estado deseándote mal, he estado hablando pestes de ti, hermano. Es lo que sucede con él. Digo de este pecado porque es muy dado, hermanos, porque siempre nos sentimos mejor que los demás y sentimos que nosotros podríamos hacer las cosas mejor que los demás no saben como yo. Y es el orgullo y la altivez. Y el orgullo se disfraza porque el orgulloso piensa que es humilde cuando pide perdón delante de Dios en su casa. No, hermanos. Ananías y Zafira no son perversos del todo. Ananías y Zafira tuvieron oportunidad. Te aseguro que como ellos, como nosotros, ellos sentían: está mal lo que haces, está mal lo que haces. Amados, Dios es tan bueno que aún un niño cuando va y toma una galleta del cajón de las galletas y su mamá le dijo: no quiero que comas una galleta. ¿Cómo te imaginas al niño yendo a sacar una galleta? Deliberadamente silbando: voy a coger una galleta, mami, de la cual me dijiste que no. No, va sigiloso, escondiéndose de mamá. Y si escucha a mamá, corre y se regresa. Pero amados, así como los niños, ¿en dónde está Dios cuando nosotros pecamos de esa manera en lo oculto? Así como los niños, vamos y hacemos o decimos esto o aquello, pero olvidamos que es Dios el que realmente nos debe de importar. Pero es tan hermoso Dios porque en nuestro corazón la ley está golpeando. Estás mal, estás diciendo mal, estás viendo mal, estás haciendo lo injusto. Hermanos, aun cuando nos vestimos, muchos hombres y mujeres cuando se visten frente a un espejo saben que se están vistiendo porque van a provocar algo en los demás. Saben, y volteamos y vemos cómo me veo bien. Cómo me veo, me van a ver, entonces estoy bien. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, hermanos? Pedro, hermanos, no está acusando de mentir a la iglesia, aunque Ananías mintió a la iglesia. Mintió a Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero Pedro aquí, hermanos, limpiándose de este castigo, justamente porque el Espíritu Santo puso estas palabras en él, le dijo: Ananías, mentiste al Espíritu Santo. Él no dijo: me mentiste a mí, mentiste a los apóstoles, mentiste a la iglesia que está en necesidad. Mentiste al Espíritu Santo, porque Pedro sabía claramente que el Espíritu Santo es una persona. Y Pedro recordaba que Jesucristo, Jesús en carne, no estaba con ellos, sino el Consolador, el Espíritu Santo. A veces nosotros también olvidamos que como no está Cristo aquí, hermanos, pues podemos pecar tranquilamente.
que como Cristo no está aquí convocado en la reunión de oración físicamente, pues puedo no ir. Pero hermanos, el Consolador, el Espíritu Santo, fue a la iglesia y se quedó con la iglesia. Y la iglesia, cada individuo, es el templo del Espíritu Santo. Algunos teólogos se atreven a decir, cuando Pedro dijo, engañaste al Espíritu Santo, dijo, engañaste al Espíritu Santo que mora dentro de la iglesia. Pero él habló solo de la persona del Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios, es lo que dice en este texto. Después de haberle dicho esto, hermanos, ¿por qué Satanás llenó tu corazón y mentiste al Espíritu Santo? Dijo, ¿por qué retuviste ese dinero que no era para ti? Una vez que la vendiste no era tuya, que no estaba en tu poder. Hermanos, Pedro estaba reconociendo libremente que la heredad, como te decía en un principio, y el valor de la heredad pertenecía a Ananías solamente. Y Ananías era completamente libre de hacer con ello lo que él quisiera. Podía hacer lo que él quisiera. Su crimen no era el retener el dinero. El crimen de Eva no era comer el fruto. El problema con Eva fue la rebelión en contra de Dios. Aquí el problema con Ananías, hermanos, es que engañosamente dijo que daría todo. Para nosotros sería esto mencionado como qué exagerado eres, Dios. Fue una mentirita piadosa. ¿Tú no conoces, Dios, las necesidades de Ananías y Zafira? ¿Tú no sabes que su pobre madre estaba en necesidad, su pobre padre estaba enfermo, que sus pequeños hijitos estaban en desnutrición? Dios, qué malo eres. Tú no debiste juzgarlos de esa manera. Ese espíritu, hermanos, de conmiseración pecaminosa, tenemos que exterminarlo y amar al cuerpo de tal manera que en realidad todo lo que esté pecando deliberadamente, 1, 2, 3 veces, sea desechado de aquí. Y no te hablo de desechar con odio, porque no romperíamos el contexto del amor. Sin amor nada somos, sino del amor al cuerpo, a Cristo, a su nombre. Y decir, este cáncer va a hacer daño al resto del cuerpo. Mejor deséchalo, dice el apóstol Pablo a Tito, al hombre que cause divisiones entre ustedes 1, 2 o 3 veces, deséchalo. Y esa palabra deséchalo tiene que ver con no sirve. Pero ¿qué decimos nosotros, mis amados corazoncitos de pollo? Ay, no, qué malo el pastor. Ay, no, qué injusto. Ay, no, todos somos, ni modo que él no peque. Hermanos, Dios es justo. Y este cuerpo costó la sangre del cordero. Cuesta todo. Lo único que Dios ama verdaderamente en la tierra es su iglesia. ¿Sí entiendes? Su iglesia, hermanos. No hay cosa más valiosa. A Dios no le importa absolutamente nada, sino solo su iglesia. Una sola iglesia. Su cuerpo, cada uno de nosotros. Y todo lo que lo golpee de nuevo será echado fuera. Y escucha, si no es por nosotros, será por Él. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermano? Bíblicamente hablando, y puedes hablar conmigo al final del culto de esto, que si nosotros no desechamos a aquellos Ananías, Dios no solamente desatará su ira sobre Ananías, sino sobre toda la iglesia. Lo vimos, ¿verdad? En Números 16. Moisés, Aarón, apártate de ellos, no toques ni una de sus pertenencias, a no ser que quieras morir junto con ellos. Se apartaron. Aunque Moisés rogó, ¿verdad, hermanos? Esto es lo que sucede. Pedro no es un mal hombre. Pedro no está levantando una sentencia y lo va a matar con sus poderes sobrenaturales. Pero Pedro sabía que Dios no iba a permitir el engaño en una iglesia creciente, hermanos. Y lo iba a cortar. Ananías probablemente era muy amado por Pedro y por la iglesia. Ananías y Zafira, hermanos, probablemente en un matrimonio fuerte, que colaboraba, que estaban de un lado a otro, que eran visibles, que estaban ahí, que no parecía. Y creo yo firmemente que aún algunos tibios culparon a Pedro por la muerte de Ananías y Zafira, que veremos a continuación. Pero su pecado, hermanos, no fue permitido. Y su pecado nos enseña que hoy es imitado de muchas maneras, hermanos. Podemos crear o permitir la impresión de que somos personas de lectura bíblica. Hermano, ponte a pensar esto hoy, abre tu corazón y delante de Dios reconócelo, por favor, te lo ruego.
Podemos pensar que somos personas de lectura bíblica, podemos pensar que somos personas de oración. Nuestras lágrimas pueden aparentar que amamos, pero hermanos, portamos un cuchillo y constantemente lo enterramos en nosotros y en los demás. Podemos decir que en realidad amamos a Cristo, amamos a la Santísima Trinidad, amamos la iglesia. Podemos, hermanos, hacerlo de muchas maneras. Podemos exagerar nuestros logros o nuestras eficacias espirituales para aparentar algo que no somos. Podemos decir estamos bien cuando estamos mal. Podemos, hermanos, tener un problema en el matrimonio horrible, gritarnos en el coche y llegar aquí como si nada. Hola, hermano, bien, no, gloria a Dios, todo bien. Sí, qué bien. Hermanos, es la mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Y lo que Satanás quiere que pensemos todos. No es para tanto, no pasa nada. Todo bien, todos lo hacen. Yo no sé qué pensamiento había en Ananías y Zafira, pero ellos creyeron que podían con la apariencia ser librados. Y ninguno de nosotros vamos a poder ser librados de esa manera, hermanos. Porque estudiábamos en la mañana, el corazón altivo será castigado de una u otra manera. Y algunos dirán, bueno, hermano, pero estás equivocado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ananías y Zafira estaban en Cristo Jesús. Hermanos, es demasiado difícil estar contentos con la imagen de espiritualidad sin la realidad de una vida espiritual. Tarde o temprano sale, hermano. Y perdimos tiempo de ser sanados reconociendo en verdad. Pero ocultamos como Ananías y Zafira y creemos que vamos a poder engañar a Dios engañando a los hombres. Y su gran pecado, hermanos, que creo que no hay casualidad alguna, probablemente el Señor trata con el orgullo de muchos de nosotros. Su gran pecado está arraigado con el orgullo, como estudiamos hoy en la mañana. Porque el orgullo corrompe a la iglesia más rápidamente que cualquier otra cosa. El orgullo, hermanos. El sentirnos tan inteligentes que no aceptamos la inteligencia soberana de Dios. El sentirnos tan conocedores que no podemos conocer más a Dios. El sentir que tenemos la razón y sabemos cómo hacer las cosas y no recibir el consejo de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta que hace Pedro es, ¿qué no era tuyo? ¿No estaba en tu poder? Ananías, hermanos, era libre para usar el dinero como él quisiera, excepto como una manera de hinchar su imagen espiritual y su orgullo. No se aceptan indulgencias. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás llenó el corazón de Ananías, hermanos, pero Pedro podía preguntar, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué escuchaste la voz de la maldad? No sabemos si sucedió lo mismo, hermanos, en la pareja de Adán y Eva, que Eva fue y tentó a Adán. Porque recuerda, hermano, que una de las cosas que la Biblia enseña, tanto Antiguo Testamento y Nuevo, que el pecado entró por la mujer. Por eso esta cuestión de pastoras y esas cosas es mejor calladas. Porque el pecado entró por la mujer. Así el Señor lo ha hecho y tenemos que decir amén. Y tú, hermano, pues tenemos que morir por nuestra esposa. Eso está peor aún que callar. Porque entró por la mujer. No sabemos si ella llegó con Ananías y le dijo, mi amor, no, esperes mucho, ¿para qué le das? No, la iglesia ya se ve muy bien. Mira las sandalias último modelo de Pedro. No, ni mira las tuyas, cómprate mejor zapatitos a ti, mi amor. Compra o ahorremos para poner un centro de acopio para la iglesia. O hagamos algo, yo no sé, pero el problema es de Ananías. Así Adán dijo, ¿verdad? Dios, pues mira nada más la clase de mujer que me has dado, un dragón que me engañó. Pero Dios se vio cara a cara con Adán en la disciplina.
Aquí es culpa de Ananías. Mas sin embargo también, hermanos, vemos que si ambos estaban ahí metidos, el trabajo de la mujer como ayuda idónea era: mi amor, piénsalo bien. Si Dios puso en nuestro corazón a ambos dos dar todo, ¿por qué entonces no haremos caso a Dios? Mi amor, piénsalo bien, por favor. Piénsalo, que Satanás no llene tu corazón. Pero no, ambos se pusieron de acuerdo. El amor al dinero, hermanos, puede ser muy discreto, muy discreto. Y aquellos que piensan que no aman el dinero, digo, ¿en realidad no amas el dinero? No es que no amo el dinero, lo que no amo es mis deudas, y tengo que amar el dinero para poder pagar mis deudas o hacer esto o aquello. Es lo mismo, falta de confianza. Por dinero, hermanos, cambiamos a Dios. Es que, hermano, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo? ¿En qué Dios confías, mi amado hermano? ¿O cuánto vale entonces tu compromiso con Dios? Algunos se enojan conmigo y aún me han escrito por Facebook, gente de nuestra iglesia, y me dice que es una manera muy radical de pensar. ¿Cómo, hermano, estás hablando de algunos hermanos que no se congregan en domingo, que cambien de trabajo? No, ¿tú los vas a mantener o que no? El Señor sí lo hacen. El Señor se va a encargar, hermanos. Pero tenemos en muy poco aprecio quién es Dios, y también tenemos en muy poco su poder. Ellos, por un motivo así, hermanos, se quedaron con el dinero y lo retuvieron. Pero Ananías era libre de usar su dinero. Satanás llenó su corazón. Hermanos, donde huele a pecado, ¿qué crees que sucede? Satanás envía sus huestes espirituales de maldad. Cuando se planea, hermano, algún robo, Satanás está ahí planeando. Cuando se empieza a murmurar de Cristo, de su cuerpo, a chismear, Satanás está ahí con lengua viperina, metiendo más suciedad en el oído para hablar más. Si pudiéramos ver por un poco, hermanos, saldríamos corriendo a Cristo. Señor, perdóname. No podemos ver por su gracia, caeríamos muertos ahí. Hermanos, Satanás puede influenciar la vida del creyente. Aunque seamos de Cristo, hermanos, Satanás puede influenciar la vida de un creyente. Aunque sea un creyente lleno del Espíritu Santo, pero Satanás no va a pecar por ti. Hermano, ¿por qué pecaste? Satanás me hizo pecar. No. Satanás únicamente te ha susurrado. Tú eres el que pecó. Satanás no es el culpable eres tú. Satanás puede hacerlo, Satanás divide, Satanás es buenísimo, hermanos. Satanás no, para eso, Satanás no va a aparecer como un monstruo, Satanás va a aparecer con palabras muy suaves. Aún Satanás va a aliar algunas familias o grupos para seguir en contra de las verdades de Dios, y los va a poner igual en el mismo lenguaje de orgullo, de esas cosas, de planear el mal, hermanos. Satanás es hábil para decirte, no es para tanto, no le creas. Él ve por sus propios intereses. Hermanos, qué cómodo sería para muchos pastores que por gracia de Dios predican la palabra, decirte que no hay problema con tu pecado. No te preocupes, gloria a Dios. La Escritura dice, ay de aquellos que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Satanás llenó, hermanos, a Ananías tristemente un amado. Supongo que nosotros aquí diríamos que amábamos mucho a Ananías y Zafira. Cuando nos ha pasado con algunas familias que se van de aquí que amamos, hermanos, no es siempre porque la iglesia no los quiso. Es porque hay pecado. Y nos duele mucho, pero nosotros seguimos en la iglesia. La iglesia va a prevalecer. Ananías, hermanos, tuvo que pensar esto en su corazón, porque el Espíritu Santo es extremadamente bueno, es Dios es bueno. Y estoy seguro que Ananías, antes de tomar, supo. Y supongo que entre ellos se vieron. Amor, seguro, amor, sí, es mucho dinero. No se van a dar cuenta. Sacaron a Dios un momento de su casa, hermanos, y el Señor estaba tocando fuertemente. No lo hagan. Y lo hicieron. Por eso viene la muerte de Ananías, del versículo 5 al versículo 6. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Imagínate, ¿por qué murió? Porque mintió. Esperando la muerte todos. Pero Dios quería enseñar ahí, de frente. Ananías, hermanos, cayó y expiró. Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías, hermanos. Él simplemente lo confrontó con su pecado y Ananías murió.
No es, hermanos, para la iglesia pronunciar sentencia de muerte sobre nadie. La misma Biblia es quien lo hace. La misma palabra. Lo único que podemos decir es, hermano, hermana, ¿tú continúas creyendo que engañas a Dios? Con tu odio, con tus celos, con tu ira, con tu contienda, con tu orgullo, con tu soberbia, ¿crees que la gracia es tanta como para que sin arrepentimiento tú sigas igual? Hermano, hermana, tú vas a terminar en el infierno, estás acumulando ira. Algunos dirán, cállate y te condeno y te reprendo. Solamente estamos diciendo lo que la Biblia dice. El Señor es quien va a dar la sentencia, hermanos. Pero es de amar, señalar el pecado en amor de otros. Porque si tú amas a alguien y no le dices, arrepiéntete de tu fornicación porque vas a morir, o de tu adulterio, o de tu hipocresía, o de tu mentira, es que tú no lo amas. Si tú lo amas, aunque Él te abofetee y te regañe y te haga cara de lobo cuando le digas eso, no importa. Díselo y como el lobo muerde, corre antes de que te muerda. Pero díselo. Y vete también a un rincón a confesar también lo tuyo a Dios. Cayó y expiró. Y esto fue el castigo duro, hermanos, para un pecado que parece ser común hoy en día. Imagínense nada más que hoy cayeran todos los que han mentido a la iglesia de Dios. Yo caería, hermanos. ¿Quién más caería? Todos caeríamos. En su misericordia, Dios no nos deja caer. Aquí está Cristo entre la línea de muerte y vida. Ahí está Cristo defendiendo. Padre, yo ya pagué por ellos. Pero mira la mentira. Pero yo también ya la llevé en la cruz. Pero ves, escucha su lengua. Están hablando de tu cuerpo. Pero yo ya pagué por ellos también. Ves sus ojos a dónde están viendo. No te están viendo a ti. Pero yo también ya pagué por ellos. Tanto ojos como lengua, como manos, como pies, como corazones fueron crucificados, hermanos, en la cruz. Con grandes clavos que atravesaban todo ello. Y los clavaron ahí para que no pudieran tener más dominio sobre nosotros, hermanos, total. Hermanos, la maravilla mayor es que Dios retrasa su justo juicio casi en todos los otros casos hasta hoy. Ananías recibió exactamente lo que merecía. Y escucha, Cristo ya había muerto y Ananías era parte de la iglesia, ¿Por qué? Porque Ananías simplemente no podía vivir en la atmósfera de pureza que se buscaba en lo que estaba marcando el inicio de la iglesia primitiva en aquel tiempo. Es lo mismo que hace el Señor. Mírale Juan un poco, hermanos. Qué bueno que el clima hoy nos ayuda para que no tengan prisa nadie. Mira lo que dice, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará con dolor, limpieza, podada. Hermano, si una planta, un arbusto pudiera hablar cuando lo podamos, gritaría, pero ahí se conserva todavía. Dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros permanecéis en mí. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. ¿Estamos separados de Cristo hoy en día físicamente hablando, sí o no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo estamos cerca de Cristo? A través de la iglesia, hermanos amados. Dice el versículo 6, ¿qué es lo que pasó con Ananías? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego y ahí arderá. Es Dios mismo limpiando la iglesia. Hermanos, como decía el viernes, si tenemos un pastorado y un liderazgo de la iglesia impío, hablo deliberadamente, digo, todos somos pecadores, pero que se salgan del contexto de la Biblia, salte de la iglesia. Pero si los pastores dan testimonio, los diáconos, el gobierno, los que predican, de que son pecadores en lucha para dar gloria a Dios y que están trabajando, predicando la verdad, y ves que algunos otros se van, se salen, pelean, hermanos, abraza el cuerpo y en amor deja que Dios trate con ellos, porque de lo contrario
ponerte en la línea defensora o reconciliadora, o decir, bueno, yo estoy en medio, ni aquí ni allá, eso te convierte en un tibio y Dios te vomita. Seamos coherentes, hermanos, y basémonos por los frutos cristianos, no por la moralidad de las personas, ni por el tierno amor que nosotros tenemos, porque no podemos ser más amorosos que Cristo, y Cristo aquí es el que está dando la sentencia. Yo sé que la mayoría escucharon la enseñanza del viernes y muchos se pueden molestar, pero hermanos, no te estoy exhortando al pleito, al odio. Te estoy exhortando a que ames al cuerpo y ames también a aquellos que no han sido disciplinados, porque aún tienes un vínculo amoroso con ellos y dicen, no estoy tan mal en lo que hice. Déjalo a Dios. Imagínate a Pedro alegando, Señor, ahora lo resucitas. Fuiste muy severo con él. Resucítalo, Señor. Resucítalo. Él solamente mintió un poquito. No, hermanos. Por eso la iglesia cayó en el temor. Y este mismo Dios que causó ese terror es el mismo Dios de hoy, mis amados hermanos. La muerte física en la que murió Ananías quizás fue un infarto, porque Ananías en realidad tomaba con seriedad las advertencias de Dios. Nosotros tenemos que pedir por un corazón vivo que tema las advertencias, hermanos, de Dios. Porque es tremendo despreciar su ley, hermanos. Hermanos, el principio de una iglesia sana es precisamente respetar el cuarto mandamiento, no dejar de congregarnos, hermanos, guardar este día. Y algunos pueden cambiarlo por cualquier cosa. Ante nuestros ojos es un pecado. Ay, ¿qué tiene? No te preocupes, solamente un día. Hermanos, solamente una pequeña mentirita de un dinero que era mío, de un terreno que era mío, de una venta que yo hice. Lo que para nosotros es pequeño, para Dios no, hermanos. Ananías, desgraciadamente, para su mala suerte, entre comillas, él vivía en un tiempo, hermanos, entre el pueblo que realmente creía que había un Dios en el cielo. Era un pueblo que acababa de ver a Cristo ascender a los cielos. Ellos recordaban que había un Dios a quien tenían que rendir cuentas. Creo que a él le daba miedo tener su pecado expuesto y saber que era responsable ante Dios por ello, pero lo que olvidó, que de ese Dios que escondía su pecado no podía esconderse. Por eso cuando es confrontado por Dios a través de Pedro, él en lugar de reírse, de dormirse, de burlarse, de distraerse, él lo que hizo es temer. Él no bosteza, él no se pone a debatir con Pedro. Pedro, de seguro tú también pecaste, y mira también aquel que está allá, y yo supe que aquel un día hizo lo malo. Nada, quedó callado y quedó asombrado de ver cómo Pedro sabía lo que únicamente Dios podía saber. Cayó y expiró. Por eso yo también creo que es muy probable que él comió del fruto de su mentira y murió de un paro cardíaco. Qué terror saber que Dios conoce la intimidad, hermanos, de nuestros corazones. Qué terror, mis amados hermanos, como el ejemplo que damos continuamente. Sacar hoy en día, un día santo, en donde estamos en su iglesia, hermanos, siendo creyentes, sacar nuestra memoria y reproducirla aquí. Quédense sentados, vamos a ver a la señorita buena y al señor bueno. Todo bien, es cristiano, no hay problema. Ama a Dios y llora todos los días. Vamos a ponerle play, vamos a ver qué hay en su mente. Sentémonos a ver todos aquí. Eso es lo que sintió Ananías. Supo que todo él estaba al descubierto a Dios. Y es lo que yo quiero que hoy tú reconozcas, mi amado hermano y hermana. Todo lo que tú haces, dices, todo lo que planeas, todo lo que ves, está expuesto ante los ojos del Dios que algún día enfrentarás cara a cara. Este tiempo, hermanos, creo que era un momento importante, no menos que hoy, pero era un momento importante porque la iglesia estaba creciendo. Entonces, impureza, pecado, escándalo, infiltración satánica, Dios sabía que podían corromper a la iglesia desde la raíz. Entonces Dios corta de tajo. Beto me recordaba el viernes una frase de un hermano, y investigando supe que era Morgan, un hombre de Dios, y él dijo: la iglesia, escucha bien, la iglesia nunca ha sido dañada o estorbada por oposiciones desde afuera. Al contrario, cuando es desde afuera, ¿qué hacen? Cuando empujan, pues nos une.
Y ahí tenemos cadenas de oración por la hermana o el hermano enfermo, encarcelado, y todos juntos orando. Y más cuando se trata de ti o de tu hijo o de tu hija, ¿verdad? Es cuando más estás. Pero el problema aquí, dice Morgan, la separación o el problema o el estorbo es cuando vienen de los peligros desde adentro. La iglesia no es dividida o lastimada hasta la muerte de afuera, desde adentro. Cuando la iglesia se divide es porque alguien de adentro, y obviamente Satanás intentará llenar el corazón de aquellos que son aparentemente necesarios en la iglesia, para que los que están ahí a los alrededores digan, ¿cómo? Hubiera creído que yo, cualquiera se hubiera ido, pero ellos, oh no, debe de haber un error en la iglesia para que ellos se hayan ido. El divisor se infiltra a la iglesia, el mismo Satán, y comienza a ver en dónde hay parte. Y donde no hay honestidad, donde hay hipocresía, donde hay mentira, donde se cree que se engaña a Dios, ahí llega y entierra sus dardos. Son expansivos, poco a poco el veneno va causando peor. Hermanos, mientras no haya pecado confesado, en realidad no va a haber salud en ese sentido. Y lo peor, que el pecado no confesado, la hipocresía, la mentira, el engaño a Dios, va en crecimiento hasta que llega un momento que eres cortado y echado fuera. ¿Cómo es este misterio entre el salvado por gracia, no por obras? No lo sé, hermanos, pero aquí hay hermanos que mintieron y fueron cortados de entre el pueblo. Yo creo que eran salvos. Yo creo que eran salvos, hermanos. Yo creo que también podríamos pensar que una razón por la que no vemos hoy un juicio notable de Dios de esta manera, hermanos, es simplemente porque la iglesia hoy en día, a diferencia de ese entonces, es un árbol con muchas ramas. Y cuando nosotros caemos en esta rebeldía o en esta mentira, pues simplemente Dios corta la rama y el árbol sigue. Pero en este proceso de la iglesia, era el árbol mismo que estaba siendo formado. Dios no permitiría que el hacha fuera puesta en la iglesia, porque al contrario, el hacha la puso Juan el Bautista, comenzando este fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué ahora Dios no castiga de esa manera y todos no caímos hoy mismo aquí muertos? Por Cristo Jesús, pero también, hermanos, porque somos solo una pequeña rama en el mundo de la iglesia de Dios. Se cae una rama y sigue. Es como nosotros, algunos de nosotros, aún los servidores, yo, cualquiera, muere y la iglesia sigue, hermanos. Pero en este entonces no. En este entonces no, hermanos. Porque aun si el cuerpo entero de Cristo en México llegara a corromperse en un escándalo, pecado, hay suficiente fuerza en todas partes del mundo como para continuar la obra. No somos necesarios, hermanos. No somos necesarios. Cayó y expiró. Entonces, hermanos, yo creo que el susto de Ananías fue demasiado para soportar. Para muchos cristianos, hermanos, su compromiso, tristemente, en su compromiso, su mayor miedo no es al pecado en sí. ¿Sabes cuál es el mayor miedo tuyo hoy en día? A ser descubierto en el pecado. En este entonces, el mayor miedo de los cristianos era el pecado en sí. La paga del pecado es muerte, eterna o temporal. Aquí en la carne mueres. Tú peca, hermano, vas a morir. Lo que siembras se cosecha, y la ley de la siembra y la cosecha no ha cambiado, aunque el Señor Jesucristo ya vino y completó la obra. Tú sigue pecando y vas a morir. Vas a morir, hermano. Es normal. Pero lo triste del asunto es que el peor miedo hoy en día no es al pecado, sino a ser descubierto. Lo que vemos, lo que hablamos, lo que hacemos o no hacemos, no lo hacemos delante de la iglesia, hermanos. Llegamos como Ananías, bañados y cambiados, con cara de santos, y oramos por todos los que nos encontramos, y hablamos del Señor y todo, pero saliendo de aquí, una transformación. No tememos al pecado, tememos a ser descubiertos. Y creo que esta lección de Ananías y Zafira es tanto para nosotros, hermanos, como para toda la iglesia de todos los tiempos. Y creo que también que algunos podrían decir, bueno, Dios ya no actúa igual, o bueno, voy a arrepentirme después, siempre hay tiempo para arrepentirme. Hoy Dios en su soberanía no quiere que yo me arrepienta todavía. Hay tiempo para estar bien con Dios y tiempo para estar sincero con Él. Hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo. No es cierto, hermano. Ananías pensó que había tiempo. Probablemente aprovecharía una comunión futura para decirle a Pedro, Pedro, te digo la verdad.
Pues había una necesidad y tuve que guardar, ¿me perdonas, hermanos? No, Dios no puede ser burlado. Cualquier tiempo que nosotros tenemos dado por Dios es un don inmerecido, que Él no debe darle a nadie, hermanos. Nunca debemos asumir que Él siempre va a estar ahí para perdonarnos. Hoy es el día que tenemos que pedir perdón. Mañana yo no sé si estoy. Así es, hermanos amados. Lo glorioso de este perdón es que sabemos que si es honesto, en realidad será concedido. Lo glorioso que sabemos de este arrepentimiento es que si es honesto, en realidad hará un cambio el Señor efectivo. En realidad. Creo que este es un ejemplo solitario en la Escritura, hermanos, que debe quedar, dijo un comentarista, como un monumento duradero de lo terrible que Dios puede hacer y piensa acerca del pecado. Lo terrible, hermanos, acerca del pecado. Y una de las cosas más importantes acerca de esto que yo veía como enseñanza es que nosotros pedimos un avivamiento personal. Cada uno de nosotros será avivado. Hermano, avivado, recuerda que no es subir el volumen de las alabanzas y llorar por tu casa. Avivamiento es un cambio desde adentro que convierte personas tibias en personas fervientes por la fe. Pero ¿qué crees? La Biblia dice que después de ver eso vino temor a todos. Es decir, hubo un avivamiento. Y el asunto hoy es que no llegará un avivamiento, mis amados hermanos, hasta que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes cómo las iglesias son avivadas también, hermanos? Porque avivamiento significa día de juicio, ¿sabías? Día de juicio. Hermanos, cuando estamos en aprietos, cualquiera de nosotros, sobre todo los que están comprometidos con el cuerpo, sufre, hay un juicio sobre la persona, llega enfermedad, muerte, pobreza, lo que sea, persecución, la iglesia se une. ¿Sabes qué es eso? Un avivamiento. ¿Pero qué fue lo que ocasionó el avivamiento? Un juicio, o un castigo, o un arrepentimiento. Los avivamientos más poderosos en las iglesias de todos los tiempos que han sucedido, hermanos, han surgido cuando la iglesia dice: yo soy este pecador. Y literalmente se ha escuchado un tanto desordenado, porque hay rastros históricos de que aquellas iglesias, hermanos, comenzaron a confesar sus pecados en voz alta públicamente. Deshechos, recordando que Dios nos ve y que Él sabe. Inmediatamente después, ellos fueron una iglesia unida, servicial y que daba fruto. Otros avivamientos han sido registrados después que ha venido juicio sobre misioneros, pastores o el pueblo de Dios en algunos lugares. Ha venido temor. Este es el caso. Ananías y Zafira, miembros de la iglesia, activos, tal vez jóvenes, hermanos. Recuerda que este Ananías no es ni el religioso, ni tampoco el Ananías que irá a orar por el apóstol. No, este es otro Ananías que pereció. Pero después de ver que era realidad la consecuencia del pecado, la iglesia temió y fue avivada. ¿De qué manera nosotros buscaremos un avivamiento, hermanos? Cuando nuestro pecado sea expuesto, seamos avergonzados y recibamos castigo. O ahora que estamos en bonanza y podemos reconocer nuestro pecado públicamente delante de Dios. De todas las maneras, reconocer el pecado también es apartarte de él, mi amado hermano y mi amada hermana. No necesariamente es que aquí hagamos un desorden y todos, y yo vi pornografía, y yo adulterio, y yo mentí, y yo odié al pastor, y yo dije esto. Tal vez sería un desorden. Dios es un Dios de orden. Pero tú sabes que hoy podríamos hacer esto delante de Dios y derramar nuestro sucio corazón a sus manos para que Él lo tome y lo transforme. Tú sabes si lo haces con honestidad o no. O de otro punto, pues esperemos entonces a que Dios nos someta a un sufrimiento más grande, que es el sufrimiento ocasionado por aquellos que Él corta de la iglesia. Un sufrimiento real, prueba real, por la cual muchos de nosotros conocimos a Dios, por prueba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Creo que la gente tiene una idea equivocada de avivamiento. Avivamiento es tomado hoy en día como pasar horas de oración, de alabanza, de llorar, de venir aquí y pasarla bien. No, hermanos. El avivamiento no es algo así. Es un día de juicio para la iglesia, el avivamiento. Pero después del juicio
Y después de estas cosas, las iglesias son colmadas, o la iglesia, de bendiciones abundantes. Inmediatamente después, hermanos, terminaré ya en unos minutos, Safira llega. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime. Hubo oportunidad, hermanos, para ella. Hubo misericordia, hubo gracia. Dime, ¿vendiste en tal cantidad de dinero la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Continuó el engaño. Esta es la imagen de una madre ante el pecado horrendo de su hijo, cuando llega la autoridad a condenarlo porque robó, mató, y la madre, no, mi hijo no hizo eso. O aún este pecado se sigue viendo en las parejas, cuando tenemos consultoría, hermanos, o consejería con parejas, o tú platicas con parejas y que el hombre está en pecado y su mujer lo cubre. No, mi esposo es el mejor, ¿no? Él ora todo el tiempo y nos conduce en una adoración diaria, es una cabeza, por temor a ser reconocido como un matrimonio que está incumpliendo las cosas de Dios, o viceversa. Hermano, ¿cómo está tu esposa? Tu esposa veo que gobierna en tu casa. No, mi esposa se sujeta a mí, es una esposa piadosa, modesta, es increíble, hermano. Esto es lo que sucedió. Hermano, ella temió más al testimonio de ella y de su esposo que a Dios mismo. Y esto es algo que debe de enseñarnos. No podemos temer más al hombre que a Dios. Ahora resulta, hermanos, como te decía, que nos escondemos más de los hombres que de Dios. No podemos vivir de apariencias, porque por eso no sucede nada en las vidas de los creyentes. Hermanos, no podemos continuar viviendo de apariencia cuando estamos llenos de odio. Sucede, hermanos, tan continuamente. Estamos hablando aquí de amor, mi hermana y yo, y de pronto llega alguno de mis hermanos o mis hijos a hablarme, me interrumpe y lo recibo con odio. No me interrumpas, niño, que no estás viendo que estoy hablando aquí con mi hermana. O damos abrazos, hermanos, cálidos y espirituales, y lloramos, y después nos vamos y confesamos el pecado que me confesaron en lo privado con otra persona. ¿Cómo ves que el hermano me dijo que el otro día fue a tal lugar y hizo tal? No podemos vivir de una apariencia. Dios lo sabe todo, hermanos, y nos enfrentaremos a Él un día, pero hoy también podríamos sufrir las consecuencias. En realidad quisiéramos que nuestra iglesia sufriera un verdadero avivamiento por el juicio de Dios desatado a nosotros. No, hermanos, no, porque es terrible. Aún no se nos ha llegado la muerte aquí, hermanos, frente a frente a tocar a alguno de los adultos conscientes que está aquí. Nos ha visitado de otra manera muy dolorosa también. Aún no hemos visto un castigo a causa de un pecado negligente, hermanos. Pero Dios es Dios. Safira, hermanos, fue participante sabiendo de lo que estaban haciendo, y voluntariamente ella continuó cubriendo la maldad. Voluntariamente. La segunda oportunidad, Pedro le dijo, arrepiéntate, dime la verdad. Eso es lo que está diciendo. ¿Vendiste esto? Supongo que Safira, cuando llega a ese lugar, vio el rostro, hermanos, transformado de las personas que vieron a Ananías ya muerto. Lo habían sepultado. Supongo que Pedro también no la recibió como un señor dictador. Dime la verdad, estaba roto. Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y Pedro, supongo que tenía lágrimas en sus ojos, y como un padre amoroso la tomó y le dijo, Safira, ¿sí vendieron la propiedad en ese precio? Con dolor, porque los amaba, hermanos. Pero obviamente él sabía de quién hablaba. No podía ceñir el ojo y decirle, di que sí, di que no, sígueme la corriente, porque Dios está aquí. Él sabía que todo está delante de Dios expuesto, mis amados hermanos. No hay para encubrir. Todo tiene que salir a la luz, y entre más pronto mejor, mis hermanos. Pedirnos perdón. Claudio decía, si tienes algo en contra, dilo de una vez. Sal limpio de este lugar, mi hermano. Si te has levantado, si has hablado mal de alguien, si ofendes, si hay una mala relación en familia, la ocultamos entre matrimonio, hermano, si has sido desobediente, negligente, si aprecias poco al Señor, su palabra, su iglesia, dilo de una vez. Porque en ese momento, hermanos, ella descaradamente encubre el pecado. Supongo que con dolor Pedro profetiza su muerte.
Pero él no tenía temor porque sabía que el juicio era justo, como el juicio de Ananías. Les decía el viernes, uno de mis hijos no entendía bien esto en nuestro culto familiar diario, y estoy estudiando con ellos en Proverbios, y de pronto caímos a una pregunta que uno de mis hijos me dijo y me decía: ¿y qué pasa con los africanos que no les llegó el evangelio? Él tratándome de decir que era injusto que ellos no escucharan. Yo le dije: es injusto que nosotros sí escuchemos. Ahora, le decía a mi hijo: ¿ellos merecen ser salvos? ¿Alguna persona merece ser salva, hermano? Entonces, ¿es un acto injusto de Dios no llegar el evangelio a ese lugar? ¿No? Este caso no es un caso de injusticia o de severidad disciplinaria, hermanos. Es un caso completamente justo. Se habla del cuerpo de Cristo, que son los santos reunidos en el nombre del Señor. Que nosotros tenemos una cruz aquí que nos recuerda lo que Jesús hizo. Que hemos visto sus misericordias dadas todos los días. Salud, sustento, hermanos, un techo. Podemos gritar el nombre de Cristo, que predicamos el evangelio libremente, y aún así seguimos viviendo como si esto fuera nada o una opción. E insisto, para muchos de ustedes esto se convierte como un domingo donde un romano se va a persignar y a tocar la cruz y a tocarse. Ya cumplí. ¡Qué locura tan absurda! Esto es necesario para tu vida, mi amado y mi amada. Esta mujer sabía perfectamente lo que estaba a punto de hacer, pero no quiso manchar su testimonio y continuó en las apariencias, no sintiendo la necesidad de la iglesia y de la confesión. No sabemos, hermanos, si Ananías y Zafira tenían un buen matrimonio. Yo supongo que sí. No sabemos si estaban con frecuencia de acuerdo entre ellos o si peleaban mucho. Lo que sí sabemos, que en ese momento ellos se asociaron para tentar al Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos tentar al Espíritu de Dios? Aparentando ser algo que no somos. No confesando. ¿Cómo puedo tentar al Espíritu de Dios? Pecando más en un lugar en donde la iglesia no está que en un lugar en donde sí está. Porque todo lo demás se llamaría hipocresía, mis amados hermanos. Se trata del Dios vivo, del Dios omnisciente, mis hermanos. Si nosotros levantamos oraciones de rodillas clamando, ¿por qué de la misma manera no tememos el hacer lo malo delante de sus ojos? No sabemos tampoco, hermanos, si Ananías sugirió a Zafira o si Zafira a Ananías, pero lo que sí sabemos que eran una sola carne y ambos se apoyaron en el mal, hermanos. Y no necesariamente este apoyo viene de parejas, también viene entre hermanos, hermanas, cuñados, primos, aún miembros de la iglesia que se reúnen. Tengan cuidado, hermanos, de hablar lo que no hablan delante de la iglesia, de ver lo que no ven delante de la iglesia, de hacer lo que no hacen delante de la iglesia. Tengan más cuidado en ese momento, porque en ese momento no hay quien físicamente puedas ver para frenar. Cuídate más sabiendo que ahí está el Señor, que a una te va a disciplinar, porque la obra la va a hacer completa en ti. Hermanos, la muerte de Zafira fue instantánea. Ella cayó a los pies y expiró, dice el texto. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron. Solo imagina a esos pobres jóvenes cargando dos muertos, miembros de la iglesia, hermano. Imagínate que en realidad este juicio viniera sobre nuestra iglesia. ¿Quiénes serían los jóvenes que sacan a los muertos? Probablemente los paganos que están afuera, hermanos. Mas sin embargo es gloriosa ver la obra completa. Algunos que están tratando de no entender y malinterpretar este texto y dicen: pero espérame, ¿no que Dios cumplirá el propósito y la santidad en los suyos? Entonces, ¿por qué ellos murieron? Porque en ese castigo Dios terminó la obra en Ananías y Zafira, mis amados hermanos. Al instante cayeron con ese temor repentino que vino a ellos por no haber confesado y engañado a la iglesia, el Espíritu Santo. En ese momento fueron como el ladrón en la cruz. No hay rastros de que ellos hayan recibido la voz de Cristo diciéndoles: este mismo día estás conmigo. Pero yo creo firmemente que siendo del grupo de la iglesia primitiva, ellos fueron directamente a casa, hermanos. Y a pesar de un castigo tan severo de muerte, yo veo la misericordia, porque el premio para nosotros creyentes no es vivir más aquí, sino es vivir en la eternidad con Cristo.
Lo que para muchos sería un castigo horrible, hermanos, desechar a alguien de la iglesia. Cuando digo desechar es sacar de la iglesia a los que causan problemas y división. Hermanos, para otros es una bendición, porque en la soledad Dios los probará y en ese momento podrán ir al arrepentimiento, recordando todo lo bueno que se perdieron y todo lo malo que estuvieron haciendo a espaldas de la iglesia. Esta disciplina fue severa, hermanos, pero yo me imagino que Ananías y Zafira están adorando a su Salvador en el trono, hermanos. Como consecuencia ellos recibieron ese castigo. Y los dos hermanos murieron en el instante. Eso no significa que no fueron al cielo. Es lo mismo que pasa con Moisés. Algunos creen que Moisés no entró al cielo porque no entró a la tierra prometida. La tierra prometida era una cosa que era una sombra de la eternidad. Pero yo me imagino a Moisés también en el reino de los cielos. Obviamente, si fue aquel que se apareció al Señor en el monte de la transfiguración, solamente un santo podría estar delante de él en ese momento. Algunos dicen, bueno, yo creo que solamente Dios sabe con seguridad. Hermanos, Dios va a usar este tipo de disciplina de muerte para acercar a sus santos y llevar al resto un arrepentimiento verdadero, ¿sabes? Y no va a ser algo malo, va a ser algo bueno, hermanos, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, es posible, para terminar, discúlpenme que me extendí un poco, hermanos, es posible que un cristiano pueda cometer esta clase de pecados y no perder la salvación, es lo que muchos dicen. Por supuesto, hermanos, es posible, es posible. Es tan posible como que tú y yo seguimos aquí hoy sentados escuchando de la palabra del Señor. Y aún podríamos, hermanos, cometer un pecado, tal vez cayendo, distrayéndonos como ellos y estar en el reino de los cielos. ¿Y por qué es posible? ¿Porque Dios es injusto? No, porque Dios pudo satisfacer su ira y su justicia perfecta sobre Jesús. Por eso, hermanos, los verdaderos cristianos no pierden su salvación por pecar. Eso es asombroso y es humillante. El castigo de Ananías y Zafira, hermanos, aunque extremo, escucha bien, fue solamente para esta vida. Aunque fue un castigo horrendo, fue solamente para esta vida. Terminando la porción dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. El nombre de Zafira, hermanos, significa hermosa en arameo. Y el nombre de Ananías significa Dios que es lleno de gracia en hebreo. Puede parecer, hermanos, que sus nombres contradicen lo que ellos eran, pero podemos ver aquí claramente la hermosura y la gracia de Dios de dos maneras significantes. Ananías y Zafira, hermanos, eran en realidad destinados para el reino de los cielos por la hermosura y la gracia de Dios. Y aquí muestra, hermanos, que Dios era lo suficiente, hermoso y lleno de gracia. Poder disciplinar a estos hermanos, pero llevarlos al reino eterno. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. El libro de los Hechos, hermanos, habla de la iglesia, la eclesía. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, habla como su pueblo. El Nuevo Testamento habla acerca de Jesús. El Antiguo Testamento habla acerca de Jesús de otra manera, como el rescatador, como el Mesías. Pero ambos, hermanos, forman parte de la época de la muerte, de la exaltación y del envío del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento con la continuación de la congregación del Señor, que había sido anteriormente confinada a los límites de una nación, pero ahora, habiendo muerto y resucitado con Cristo, estaba abierto para todo creyente sin distinción. Todos nosotros hoy, gracias al Cordero de Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, mentiras, engaños, pecados, blasfemias en contra del mismo Cristo, o aún del Padre, no del Espíritu Santo, pero aún de las dos personas de la Trinidad que menciono, aún odiando hermanos, murmurando, aún honrando mi niño, mi niña, tus padres, aún viéndolo del mundo, hermanos, aún no siendo una mujer que se sujeta a su esposo, o un esposo que no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, aún no sirviendo, aún no ofrendando, aún no haciendo nada, hermanos. Hoy, por la gracia y la hermosura de nuestro Señor, podríamos alcanzar perdón.
Es increíble. Aún el pecado horrendo de Ananías y Zafira, que engañaron al Espíritu Santo, ellos alcanzaron misericordia y gracia, jamás les fue quitada, porque la sangre de Cristo cubre multitud de pecados y no se lava, no se borra, hermanos. Gloria a Cristo, oremos a Dios. Amado Señor, Padre, te agradecemos, Señor, tu misericordia. Agradecemos tu bondad y tu gracia. Señor, en especial yo hoy te ruego, sin señalar a nadie directamente, amado Señor, aunque a algunos podría ser tan evidente que no podríamos ocultarlo. Te ruego, Padre, para que entendamos que no es engañar a los hombres, no es pecar en contra de ellos, no es apreciarles poco, servirles poco, no estar comprometido con ellos, Señor. No es despreciarlos a ellos, Señor, no tenerles en alta estima en sus reuniones, en su andar como iglesia, no, Señor. Se trata de ti. Se trata de ti, Señor. Señor, estamos asombrados de ver cómo una iglesia en esas condiciones de persecución, de muerte, del Señor Jesucristo, de resurrección y de ascensión, viendo, Señor, esas cosas, continuaron algunos de ellos, como Ananías y Zafira, cayendo en el error. ¿Cuánto más nosotros, amado Rey, que no hemos visto y nuestras manos no palparon físicamente a tu Cordero, Señor? Por eso pedimos más gracias, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, no únicamente redarguyendo nuestra imaginación, sino con un poder no humano, un poder que viene de ti, Señor, escudriñando nuestro corazón y sacando como de una cloaca todo lo descompuesto. Señor, algunos podrían ser adictos al pecado, y esa adicción les ha causado ceguera, Señor, parcial o sordera. Pero ¿qué es para ti, Señor, una enfermedad? ¿Qué es para ti una ceguera, una sordera? ¿Qué es para ti un pecado si todos absolutamente fueron clavados en la cruz? Yo te ruego, Señor, para que ese Dios que es débil, que nos ayuda para seguir excusándonos, Señor, y proclamando que no puedo, que no logro, sea hoy, Señor, derrumbado y destrozado como ídolo de yeso. Y que todos aquí recordemos quién es nuestro Señor. Pecados, transgresiones, enfermedades, toda clase de males, vicios, el amor, Señor, al dinero, al adulterio, a la fornicación, los celos, la ira, la contienda fueron llevados en esa cruz. Y por amor al que fue colgado ahí, nosotros, Señor, en agradecimiento respondamos siempre, defendiéndonos contigo ante el adversario que traerá tentaciones, Señor. Que cada vez, amado Señor, que somos convocados a reunirnos, a ser generosos, a hablar de ti, amado Dios, no lo hagamos motivados por nosotros o por los demás, sino solo por ti, Señor. Porque nadie nos ha amado como tú. Entre nosotros nos despreciamos cuando hay una mala cara, una mala comunicación o pecados entre nosotros. Pero tú nos amaste hasta el fin, aún siendo pecadores, Señor. Y así como Ananías y Zafira, Señor, quisieron engañarte, tú los amaste llevándolos contigo para que no pecaran más. Ayúdanos hoy, Señor, y ahora a ser íntegros. Abre las bocas nuestras hoy, Señor, y que podamos pedir perdón a los que les hemos causado daño, Señor, pecando en contra de ti. Señor, trae un avivamiento, Señor, trayendo juicio a nosotros, pero no severo. Ten misericordia. Antes de que la enfermedad a causa del pecado llegue, Señor. Antes que la destrucción separe matrimonio, Señor.
Antes que el orgullo que no perdona, Señor, sea una barrera, Dios bendito, para ver tu gracia. Hoy podamos todos perdonar, Señor, recordando tu perdón. Hoy todos podamos pedir perdón, Señor, al prójimo, a nuestros hijos por ser negligentes con ellos y no edificarlos en ti, por ser legalistas, por ser odiosos, por transmitirles amargura, Señor. A las hermanas ayúdales, amado Señor, para que sean conforme a tu escritura, que bien, Señor, saben cómo deben ser. Y a los hermanos ayúdanos, Señor, a ser conforme a tu palabra. A los niños dales temor, Señor. A los jóvenes regrésalos a ti y úsalos para tu gloria, Señor. Al cuerpo, Señor, que somos nosotros, danos una unidad en Cristo, no una unidad entre nosotros imaginaria, Señor. Enmudece la boca de aquellos que son consejeros cuando primeramente no reciben tu consejo. Te pido en el nombre de Jesús que humilles y uses lo que sea para ellos, Señor. Pero que hoy, Padre, todos, a pesar de nosotros, te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toques nuestros duros corazones y los transformes de una vez por todas, Señor. Que con este ejemplo todos temamos de la realidad de que tú eres justo y lo sabes todo, Señor. Y así poder continuar con las labores de la iglesia, que no tenemos más que hacer más que eso, Señor, en este mundo. Te damos gracias, la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor Jesucristo, hermanos, sea con todos ustedes. Tenemos reunión el miércoles, como saben, a las 7 de la noche tenemos reunión de oración.